Alabado sea tu nombre, engrandecido entre todas las naciones. Y nuestra petición en esta hora, Señor, no es que solo seas engrandecido en medio de todas las naciones, sino desde nuestro corazón, Señor. No te olvides de nosotros mismos, Señor. No queremos ser un pueblo que te alaba solo de labios, sino que es su alma la que se eleva a ti. Y los que caminamos en el Espíritu, en tu Espíritu, Señor, y llevamos y sometemos nuestra carne. No al revés, no es que vivimos en la carne y arrastramos un alma. Ayúdanos a tener esto en mente, Señor, en esta hora y permítenos ir a tu palabra, Señor, para intimar contigo, para conocer tu corazón, tus deseos, tus preceptos, para poder verdaderamente conocer qué es lo que tú quieres, qué son tus pensamientos y cuál es la perfecta voluntad que tú hablas en tu palabra y que quieres para nosotros como hijos, como iglesia, como cuerpo, Señor. Señor, trae salvación si es necesario por medio de tu palabra a todo aquel que la necesite, Señor. Tú conoces los corazones, yo no. Úsame conforme a tu voluntad. Pero estamos persuadidos que habiendo tú iniciado la obra, no la has terminado todavía. Mucho debemos crecer, por tanto pedimos que traigas santidad también por medio de la exposición de tu palabra. Esto es una mente renovada, una mente redirigida, una mente conducida a Dios de todo corazón, Señor. Recordamos de nuestros hermanos no presentes. Bendíceles, Señor, donde quiera que estén. Y, Señor, bendice a todos los presentes por medio del masticar tu palabra y poder ser confrontados y consolados conforme a la necesidad de cada uno de nuestros corazones por medio de ella. Predica, Señor, tú. Úsame por encima de mi pecado, Señor, y también ayuda a mis hermanos, Señor, a abrazar, a atesorar, a recibir de manera correcta tu palabra y podamos estar atentos, Señor, nuestro ser. Señor, ayúdanos a vencer el sueño, el cansancio, si cabe, la ansiedad y que nuestra mente esté presente en abrazar tu palabra, esté activa, Señor, y que de esta manera todos, todos seamos partícipes de la adoración por medio de la exposición de tu palabra. Sea glorificado y adorado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Sin excepción alguna, toda iglesia tiene desafíos. Todo ser humano tiene desafíos, por supuesto, y los creyentes, los cristianos, aún habiendo sido redimidos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Por la cruz de Cristo, no están exentos de estos desafíos de manera individual. Imagínate cuando nos ponemos todos juntos, de manera corporativa, de manera eclesial también, y batallamos y ah, esto es parte de la oración del Señor. Hemos estado citando ese trozo de la Escritura semanas anteriores, Juan capítulo 17. La oración de Cristo primero es personal, luego estaba orando por la iglesia, luego ora por los que todavía no son de la iglesia, pero que van a ser de la iglesia por medio de la predicación de la iglesia. Pero centrados, tú puedes verlo ahí desde el versículo 13, por ejemplo, del capítulo 17 de Juan, puedes anotarlo si quieres. El Señor está orando con un enfoque y es que los guardes del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de la influencia del mundo, de las ideas del mundo. ¿Qué es el mundo ahí? Debemos entender que no se está refiriendo a planeta Tierra simplemente, sino al sistema, es decir, las ideas que rigen este mundo. Esto es una verdadera lucha espiritual. Muchas veces cuando pensamos en términos de lucha espiritual, los cristianos tenemos la tendencia, producto de Hollywood, Disney, qué sé yo, nuestra propia imaginación. Cuando pensamos y hablamos de lucha espiritual, a veces pensamos que es como un demonio agarrándose a espadazos con un ángel en una región celestial, espiritual, que no alcanzamos a ver físicamente. Y no necesariamente es eso.
La lucha espiritual real de la que el Señor habla, que nosotros somos partícipes, te voy a decir qué es qué controla tu mente, qué controla tu alma, qué controla tu corazón. Y cuando digamos qué controla, es qué ideas gobiernan tu corazón, qué ideas gobiernan tu mente. El Señor está diciendo santifícalos, es decir, apártalos, guarda sus corazones de la influencia, de las ideas, del sistema de este mundo. Romanos lo postula así, el apóstol Pablo: no os conforméis al sistema de este mundo, sino sean renovados mediante el renuevo de vuestra mente, del espíritu de vuestra alma. Eso es lo que está diciendo. Es decir, que no se amolden a las ideas de este mundo, sino que se amolden y se gobiernen, sigan las ideas de Cristo. Y es que todo el mundo tiene una idea o varias. Y cuando tenemos ideas muy profundas, muy arraigadas en lo profundo de nuestro ser, a eso llamamos convicción. Y todo ser se mueve por convicciones. Todo ser. Aunque no creas en Dios, tienes otras convicciones. Hay gente que cree en la convicción de que Él es capaz. Yo creo en mí mismo. Bueno, esa es tu teología. No, yo no creo en Dios. Bueno, esa es tu teología, que Dios no existe y crees que tú eres Dios. Bueno, pero así no es el cristiano. Las ideas que han de gobernar al cristiano son las ideas de Dios, y eso no está basado en el yo creo que, yo siento que. Y otra vez, el Señor siempre quiere que nos privemos de esto para poder ser gobernados, guiados bajo sus conceptos, bajo su mente, bajo su espíritu, bajo el Espíritu de Dios. Que por lo demás está revelado en las Escrituras, ahí está el corazón y las ideas de Dios. Ahora, ¿por qué digo todo esto, hermano? Porque realmente tenemos un desafío, y es que hay ideas que batallan en nuestro ser, en nuestra carne, que está nosotros que estamos en este mundo. Son ideas contrarias a las ideas que el propio Señor Jesucristo nos quiere guiar, nos impulsa y nos llama a ser gobernados. Una de estas ideas, por ejemplo, que sabemos que la iglesia ha de ser desintoxicada, es, por ejemplo, la idea del individualismo. La sociedad de hoy en día postula y siempre quiere hacerte: la fiesta estuvo buena si tú la pasaste bien, está lo mismo el resto. Todo es tú. Antiguamente, y todo el sistema aún podemos ver en las pantallas, cada uno en su propia pantalla. Antiguamente las familias tenían que ponerse de acuerdo aún para mirar televisión, ¿verdad? ¿Qué ponemos? Porque había una televisión a veces por barrio. Hoy cada familia en su propio cuarto, habitación, pantalla. Esto es lo que promulga Satanás, quiere dividir aún la comunión. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que la iglesia ha de desintoxicarse. Muchos vienen a la iglesia sin importar quién está al lado. Eso no es bíblico. El Señor, por supuesto, vino a salvarte, y es de la salvación de manera personal. Sin embargo, Él no vino a redimirte solo a ti, Él vino a redimir un pueblo. Él vino a formar un cuerpo. Él quiere que todos le adoren. Él está orando aún en Juan capítulo 17 por los que todavía no son de la iglesia, pero que van a ser de la iglesia. Él tiene su mente en todos, en su pueblo, en su novia. Y tú no eres la novia, tú eres parte de la novia. De modo que te importa cómo está tu hermano también. ¿Te das cuenta? Una de las ideas que la iglesia ha de desintoxicarse, ha de contrastar, ha de presentar batalla espiritual, guerra espiritual de manera muy consciente, porque esa es la guerra espiritual. Las ideas que gobiernan nuestra mente, una de esas ideas es la sociedad de consumo. Algunos lo postulan así. Esta idea que todos tenemos de que vamos incluso a la iglesia a consumir algo, a ver qué puede entregarme dicha congregación. Hermano, si tú has venido simplemente aún por la palabra, para consumir la palabra, que no decimos que es una idea herética. Si tú simplemente has venido a escuchar lo que dice el pastor tal o cual o el predicador tal o cual, pues hemos fracasado como iglesia. Porque no venimos simplemente a consumir. Esto no es un supermercado, por lo demás, que podemos llevar nuestras peticiones a ver si llega nuestro encargo. No venimos simplemente a ser espectadores para otra vez consumir
aún ideas positivas bíblicas. Y hemos de tener cuidado porque aunque la predicación, y que es el centro de la congregación, es la palabra del Señor, la predicación y cuya función, la diferencia de un estudio bíblico en una predicación es que la predicación busca mover la voluntad, de modo que cada vez que predicamos, nuestro compromiso desde este púlpito es llevarte a la vida práctica, empujarte a la vida práctica. Queremos que cambies de opinión conforme a la palabra del Señor. Y si tu opinión ya está conforme a la palabra del Señor, queremos que sea fortalecida. Y queremos que eso tenga repercusiones en tu día a día. Debemos buscar y mover la voluntad. No es simplemente un traspaso de conocimiento, de modo que nuestro ejercicio como predicadores es poner esto en términos claros y solemos decir 4 pasos para o 5 herramientas de o lo que fuese. Pero cuidado con eso. No necesariamente porque es negativo, sino porque otra vez no queremos que mal pienses que has venido a la iglesia simplemente a buscar esos 5 verdades de o 5 pasos para. Pero estar pudiendo explicarme claramente. Tú eres un agente y has de ser un agente activo en la vida de la iglesia. Por supuesto, no conforme a lo que tú quieres, sino conforme al orden del Señor, que por lo más Él también lo postula claramente por medio de su palabra. Hermano, ¿cuál es el propósito de por qué vienes a la iglesia? Y por supuesto, en la palabra tenemos múltiples propósitos. Ser confrontados unos con otros, consolados unos con otros, amarnos los unos a los otros y así. Sobre 38 versículos sobre los unos con los otros. Hay propósitos, hay necesidades, por supuesto. Hay cosas que tú necesitas, pero otra vez, la predicación, por ejemplo, que todos necesitamos y la exaltamos ampliamente desde esta congregación, no es la finalidad en sí mismo. Es un medio de gracia para algo mayor. Y si tuviéramos que resumir esto en algo mayor, es para decirte que tú debes venir a la iglesia a adorar a Dios. Esa es la prioridad máxima. Y no solo en la iglesia, esa ha de ser la prioridad máxima de todo cristiano, la adoración. Todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Dios creó a la humanidad con un gran propósito y es que la humanidad adore a Dios. Y no solo la humanidad, toda la creación, todo cuanto existe. Salmo 19 del 1 al 6 está hablando que aún sin palabras, de extremo a extremo, el universo, el macrouniverso, las galaxias, los microbios, todo adora a Dios. Fue hecho por Él, para Él, por medio de Él. Romanos 11. Y tú no estás exento de eso. De modo que realmente parte de la finalidad, por ejemplo, de ser expuestos a la palabra, es que tú puedas adorar mejor a Dios. Es que tú exaltes tu ser, adore verdaderamente a Dios. La pregunta es si estamos adorando a Dios. Y antes de que respondas, permíteme, por medio del sermón del día de hoy, decir que no todo es correcta o verdadera adoración a Dios. El Señor no acepta cualquier tipo de adoración. No vamos a ir ahí en esta mañana, pero si tú fueras a Éxodo, por ejemplo, el Señor tomó 17 capítulos, 234 versículos para dar detalle a detalle al pueblo, a su pueblo, de cómo debía ser la adoración. Él simplemente tomó 31 versículos para describir la creación. Quiero que te fijes en el énfasis, de 31 a 234 versículos. ¿No te das cuenta cómo el Señor quiere poner especial cuidado y detallado de cómo ha de ser la oración de su pueblo para el Rey, para el Dios Supremo? Por supuesto. Él lo normó, de hecho, él no aceptó, él condenó cuando el pueblo adoró de manera extraña y levantó un fuego extraño para el Señor. Él no lo aceptó y lo condenó. De modo que hemos de poner especial cuidado en cómo hemos de adorar y sobre todo aquellos que adoramos en esta era, en este tiempo, nuestra adoración, la adoración de la iglesia el día de hoy no es igual que la adoración que ofrecía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos lo hacían por medio de otros mandatos y cabritos y ya debían de hacerlo en un lugar puntual, específico, en el tabernáculo, por ejemplo. Hoy eso es una simbología, es algo que ha de apuntarnos a algo mayor. Y es la adoración a Dios por medio de Cristo. Que por lo demás lo hacemos por medio o en el Espíritu de Cristo.
porque es de Él, por Él y para Él. Necesitamos su Espíritu. Uno de los pasajes centrales que nos muestran esta realidad, y no es lo único, hermano, porque realmente no podríamos ir avanzando mucho en la palabra del Señor sin tener que detenernos y ver cómo Dios tiene el propósito claro de que todo le adore, todo lo que existe, todo lo que tú puedas imaginar que ha sido creado por Dios, tiene la finalidad única, máxima, prioritaria de adorar a Dios. Tu trabajo ha de adorar a Dios, tus labios han de adorar a Dios, tu mente ha de adorar a Dios, tu nariz, tus oídos, tus relaciones, tu familia, y todo lo que puedas imaginar. Ahora conmigo su Biblia en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, vamos a estar considerando esta mañana el versículo 19, al menos, aunque hay un contexto más. Versículo 19 al versículo 24 de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, 19 al 24. Juan capítulo 4, versículos 19 al 24 dice así. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Es Jerusalén el lugar donde se debe adorar, perdón. Versículo 21. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vemos aquí a Juan escribiendo, y permíteme señalarte algo del contexto. Jesús está hablando en su paso por Samaria. Si pudieras ver un mapa, básicamente tenemos a Palestina, lo que conocemos hoy como Palestina. Abajo está Belén, Jerusalén. Por la derecha está el río Jordán. Y al norte, justo al norte, está Galilea, Nazaret, donde el Señor desarrolló su ministerio principalmente. Abajo nació, arriba desarrolló el ministerio. Pero en medio de eso había un lugar llamado Samaria. Un lugar que por lo demás los judíos evitaban pasar por Samaria incontables veces porque básicamente no se llevaban bien. No es relevante ahora saber por qué no se llevaban bien para nuestro entendimiento de este pasaje, pero el punto es que el Señor no evitó pasar por Samaria, pasó por Samaria, y aquí tenemos el episodio que realmente muchos de nosotros conocemos. Jesús habla con la mujer samaritana, esta mujer que vivía en pecado, que había tenido muchos maridos, y con la pareja que estaba actualmente ni siquiera era su marido. El Señor se revela a él y le muestra que él es el Cristo, y le ordena también que vaya y anuncie esto, o es la respuesta de esta mujer. Pero el Señor, entre todo este diálogo y tantas lecciones que podemos sacar de esto, menciona estos pasajes en este diálogo. La mujer le dice: parece que tú eres profeta. Lo está reconociendo como alguien que habla de parte de Dios. Eso es lo primero que podemos ver. Esta mujer, aún en su pecado, tuvo evidencia de que Jesús hablaba de parte de Dios, entre otras cosas porque está citando la Escritura. Y lo vamos a ver más claramente, pero después de mencionar esto, mi querido hermano, como parte del contexto, quisiera mostrarte por medio de este pasaje el día de hoy 5 verdades que definen la adoración verdadera. 5 elementos, 5 verdades, 5 cosas estoicas, 5 definiciones, otra vez, valga la redundancia, que definen la verdadera adoración. Por lo demás, la adoración que tú y yo debemos darle al Dios. La adoración que Dios se merece. Ahora, antes de mencionar estas 5 verdades, permíteme darte 2 antidefiniciones, es decir, 5 mentiras, 5 cosas que no definen la verdadera adoración.
Y esto lo podemos ver en los primeros versículos. Del versículo del 19 al 20, la mujer lo reconoce como profeta, gran elemento. Versículo 20, nuestros padres le dice y le cuenta al Señor, a Jesucristo en este contexto, nuestros padres adoraron en este monte. Recuerde usted, están en Samaria. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella le está con esta frase diciendo, preguntando al Señor, mira, respóndeme esta controversia, que por lo demás es parte de la controversia que tenían los samaritanos con los judíos. ¿Dónde debemos adorar correctamente? ¿Cuál es la verdadera adoración? Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. ¿Cuál es la verdadera adoración? Hoy en día la iglesia no está exenta de tener esta polémica. Hay algunos que podrían decir de nosotros, no, esta gente no adora verdaderamente a Dios, porque le falta fuego. Le falta trompeta, le falta coordinación en la música y pasión del Espíritu de Dios y hablar con la P bien cargada, por ejemplo. El poder del Espíritu Santo y mientras más marcamos la P, más unción, ¿no? Nosotros podremos señalar que otros no adoran verdaderamente al Señor. El punto es que nosotros tenemos la verdad. No, la verdad no es nuestra. La verdad es de Dios. Él es el verdadero. Él define lo que es la verdad. De modo que no está ni en ti, ni en mí, ni en nuestra iglesia, ni en otra iglesia, ni en ninguna denominación alguna definir cuál es la verdadera adoración. Solo está en Dios, porque la adoración es de Él, por Él y para Él. No de nosotros, de lo que yo siento que, lo que yo quiero que, lo que a mí me agrada que. No nos interesa ese qué, sino que queremos ir a la palabra del Señor. ¿Cuál es la verdadera adoración? Antes de decirte cuál es la verdadera adoración, déjame decirte, punto número 1, la adoración verdadera no es conocida claramente por todos. La adoración verdadera no es clara ante incluso muchos cristianos o mucha gente que pueda reconocer algo de parte de Dios. Esta mujer está reconociendo que Jesús está hablando de parte de Dios, es un profeta, sin embargo, aún no tiene claridad de cuál es la verdadera adoración. ¿Lo logras ver? De modo que hemos de examinar aún nuestro propio corazón si estamos ofreciendo a Dios adoración verdadera, porque esto no es de manera clara, no es automático. ¿Te fijas tú? Ella tiene una pregunta ahí. Mira, nosotros creemos que hay que adorar aquí, otros dicen que hay que adorar ahí. No era claro, ¿te fijas? Para ella. Aún aquellos que, y por favor, tú me podrás decir, pero ella no era cristiana, pero ella conocían, y los judíos conocían incluso la ley del Señor. El Señor había dado sus instrucciones claras de cómo el pueblo del Señor debía adorar. Le dijo cómo, cuándo, dónde. Le dio las instrucciones. Le dijo, vas a hacerlo aquí, por ejemplo, en el tabernáculo. Y no dejó el tabernáculo a la pinta de ellos, como diríamos nosotros. Le dio claras instrucciones. Debe ser de esta medida, con este color, con este material, etcétera, etcétera, etcétera. No lo dejó en el aire. Ellos creían que debían adorar a Dios en un lugar puntual y por supuesto esto había sido parte del propósito del Señor, aun cuando el pueblo de Israel tuvo el tabernáculo, la presencia de Dios mismo descendió al tabernáculo para que ellos tuvieran claridad de que Dios habitaba ahí y debían adorar a Dios ahí. Esta mujer no conocía claramente todos los aspectos. Tenían una duda, los judíos dicen que acá, nosotros decimos que acá, ya perdimos el lugar donde hemos de adorar correctamente, de modo que su pregunta no era tan ingenua como algunos piensan. Otra vez, había que definirla. ¿Quién debía definirla? Alguien que hable de parte de Dios. ¿Quién habla de parte de Dios hoy? La Biblia, la palabra del Señor. Ella es la inspirada por Dios. La adoración verdadera no es automática del ser humano. Necesita ser corregida. Y te voy a decir algo porque todo ha sido creado para adorar a Dios, incluso tú. Todo ser humano busca algo a qué adorar. Esto es una verdad universal, ni siquiera es solo un proverbio. Es algo que está destinado a cada corazón. Todo corazón busca algo a qué adorar. ¿No? Mi familia no adora porque no es creyente. Sí, quizás no adoran a Dios verdadero y a lo único que debe ser adorado, pero adoran otra cosa, o adoran un artista, o un canal de televisión, o su propia comodidad. En la sociedad de consumo en la que postulábamos el día de hoy, la sociedad tiene un gran ídolo, es decir, otra cosa que adora más que a Dios. ¿Cuál es esto? Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, el bienestar.
la comodidad, que no nos cueste mucho, vivir con más. Amazon, el microondas, todo apunta hacia ahí. Y por favor, no pensé que necesariamente el microondas o Amazon es pecado, no. Pero, hermanos, hemos de tener cuidado. Todo alguien busca y basa su identidad. Tú vas a parecerte a aquello que adoras. El ser humano va a moldearse, va a parecerse a aquello que adoras. ¿Adoras una marca? Pues vas a querer y buscar de una u otra manera parecerte y amoldearte a ese estilo de vida, a esa marca, a esa mentalidad, a esa idea. Esto no es diferente para los cristianos. Si los cristianos adoramos a Dios, ¿a quién debemos parecernos? ¿A quién debemos moldearnos? ¿A quién debemos conformarnos? A Dios. De modo que es automático adorar. Tú estás adorando algo. La pregunta es si estás adorando a lo que debes adorar, que es Dios. Todo hombre busca algo que adorar. La adoración verdadera es, hermano, es no automática. La adoración es automática, pero la adoración verdadera no es automática. De modo que hemos de definirla. ¿Lo logras ver? Aún los que saben que hay que adorar pueden no tener la claridad de cómo es la adoración verdadera. Esta mujer sabe que hay que adorar. Ella no le postula si deben o no deben adorar. La pregunta es dónde o cómo debemos adorar. Ella sabe que debe adorar, pero no tenía claridad, de modo que aún nosotros, los que conocemos que hay que adorar, debemos pulir, debemos corregir, debemos buscar que nuestra adoración sea correcta. La adoración es automática. El ser humano es una fábrica, es una caja acumuladora y generadora de ídolos que está constantemente buscando qué adorar. Pero la adoración verdadera no es automática, sino que ha de ser guiada y corregida por Dios. Esto es lo que el Señor hizo. Esto es lo que el Señor le respondió a esta mujer. Fijémonos. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y hemos de hacer un alto ahí. Hemos dicho algunas cosas que desfiguran, borran la línea, confunden la verdadera adoración, y es que la adoración verdadera no es sabida por todos. Hemos de instruirla, hemos de buscarla en la palabra del Señor. La adoración verdadera no es automática, es automático que el hombre adore, pero no la verdadera adoración. Ahora veamos 5 verdades que definen la adoración verdadera, para que el Señor pueda instruirnos por medio de este pasaje. Y la primera verdad que define la adoración verdadera, valga la redundancia, es que la adoración verdadera está fundamentada en el conocimiento de Dios. Tú no puedes adorar, tú no puedes exaltar, tú no puedes engrandecer el nombre de alguien que no conoces. Estamos hablando de esto, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. El Señor sigue con este contraste. Está respondiéndole a esta mujer que no se puede, en otras palabras, está corrigiendo adorar aquello que no conoces. Ahora, por favor, ¿qué es adorar? Definamos esta palabra que está, al menos en estos trozos, hablada por 8 veces. 8 veces en que menciona de una u otra manera la palabra adoración. ¿Qué es adorar? La palabra griega original es proskuneo, que literalmente significa besar la mano. Adorar es exaltar, alabar, besar la mano, engrandecer, prestar reverencia y pleitesía. La idea detrás de esta palabra es que tú te bajas y la otra crece. Eso es lo que el Señor, en términos figurados, está deseando, que besemos su mano. Y otra vez es un término figurado, Dios es espíritu, lo deja claro en este pasaje. El punto es que exaltemos a Dios por sobre nosotros mismos y por sobre todo. Que le amemos
como a nadie más ni ninguna otra cosa creada. Esto incluye nuestras parejas incluso. Eso es adorar. Ahora el Señor está diciendo, le reprende, le dice a esta mujer que adoráis lo que no sabéis. La palabra ahí es ginosco, lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Y le está dando la razón. La razón ahí es que la salvación, ¿cierto? Versículo 22, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, esta frase puede ser confundida. Aún incluso un judío podría usar el Nuevo Testamento, el cual él no cree, para decirte, mira, la salvación es solo por medio de nosotros. No. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y esto no es obra nuestra ni de ningún pueblo, Efesios 2:8, ¿verdad? Sino que es don de Dios, es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, el regalo de Dios primeramente vino por medio del pueblo judío. El pueblo judío fue la entrada para el Mesías. Dios escogió a ese pueblo para revelar sus leyes, revelar sus estatutos, revelar su carácter por medio de los profetas, por medio de los salmos, etcétera, etcétera, por medio del trato y por medio de la experiencia que tuvo con el pueblo judío. Pero todo esto apunta a una realidad mayor en quien se cumplen todas las profecías que Dios hizo a su propio pueblo, y este se llama Jesucristo. Y por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo, también Dios dio extensión para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, por medio del pueblo judío, vino Jesucristo cumpliendo todas las leyes, cumpliendo toda la Torá. Y por medio de Jesucristo también tenemos extensión a salvación todos aquellos que no somos judíos. De modo que lo que está diciendo aquí es que el origen físico está dando una razón lógica, razonable, humana, de cómo vino la salvación es por medio del pueblo judío. Si fuera simplemente por medio del pueblo judío, sería imposible. Tú no tienes cómo hacerte judío si no eres judío. La salvación es también para los gentiles. ¿Tienes duda de eso? Pues lee todo el Nuevo Testamento. Y no solo esto, lee también el Antiguo Testamento señalando que cada promesa, ni siquiera el pueblo judío podía cumplirla y que necesitaban alguien que les transformara el corazón e hiciera una nueva estirpe, una nueva clase de persona. Los judíos no podían con todas sus leyes, con todas sus tradiciones, con toda su historia. Necesitaban a alguien que les diera un corazón nuevo, y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Y por su gracia, todos los que creemos en Él somos regenerados. ¿Te das cuenta? De modo que, hermanos, la verdadera adoración, el Señor está diciendo que está basada en el conocimiento verdadero de quién es Dios. Tú no puedes adorar a alguien que no conoces. Si no hay conocimiento de Dios, no hay adoración correcta y verdadera. Eso es lo que el Señor está recriminando en esta mujer, está corrigiendo a esta mujer. Debemos adorar aquello que conocemos. ¿Quieres que tu adoración sea más profunda, más íntegra a Dios? Conoce más a Dios. Es por eso que nuestras canciones, las letras de nuestras alabanzas deben estar impregnadas y centradas en la propia palabra de Dios, porque la palabra de Dios es aquello que Dios mismo ha revelado de sí mismo y nos trae conocimiento y nos recuerda quién es nuestro Dios, y esto debe hacernos explotar en adoración. No debe estar centrada en lo que yo siento. No debe estar centrada en el hombre, en sus emociones, en sus dificultades de la vida. Todas estas cosas son aún reales, suceden, pero nuestra adoración no se basa en mí, en mis circunstancias, en mis sentimientos. Y esto debe llevarnos a pensar algo. Si tú conoces la realidad, la verdad de Dios o parte del Evangelio, al menos conoces el Evangelio de Jesucristo, tú debes adorar al Señor sea como sea. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es inmutable. Y sea lo que estés viviendo, sigue siendo verdad. Piensa tú en lo siguiente. Alguna vez hemos dado este ejemplo. Una canción que esté basada en el hombre. Lo único que quiero es adorarte, o todo mi corazón te lo entrego. Y está centrada en el hombre, hombre, hombre. Y parece romántico, es lindo, incluso poético. Otra vez. Pero no es verdad siempre. Tú no podrías cantar eso con verdad siempre. Pero si tú cantas que Él es fiel, Él es el Dios Yahweh. Yahweh significa que fue, es y será, cumple siempre sus promesas, nunca deja de ser. Puedes estar ebrio y eso sigue siendo verdad.
La correcta y verdadera adoración se basa en lo que Dios mismo ha revelado de sí mismo. No podemos adorar aquello que no conocemos. De modo que si tú conoces a Dios, tienes la responsabilidad de adorarlo, no importa cómo estés. Esa es la primera verdad. La segunda verdad que define la verdadera adoración es que la adoración verdadera está en una nueva etapa, en una nueva era, en un nuevo periodo. Fijémonos, versículo 23, mas la hora viene y ahora es. Mas la hora viene y la hora es. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo el Señor revelando en este proceso de transición de que le está diciendo a la mujer, está llegando un tiempo, de hecho le dice, ratifico, el tiempo está aquí, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y está tratando de sacarle la idea de que solo debemos adorar en un sitio puntual y específico. Jesús está usando esta frase para referirse a su muerte y resurrección. Básicamente está diciendo, esta hora señala en el inicio de una nueva economía espiritual, de una nueva forma, de un nuevo funcionamiento en que la adoración se va a desarrollar. Él está diciendo, ya no es necesario un templo físico. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Le está diciendo, nosotros somos el templo del Señor. También le dice a los corintios que estaban mal usando el cuerpo del Señor, ¿no sabéis que vosotros mismos sois el templo del Espíritu Santo? Ya no necesitamos un templo, decir un lugar específico, un santuario, no. El Señor está diciendo, va a llegar la hora, y querido hermano, querida hermana, tú vives en esa hora, que el Señor no está limitada la adoración en un lugar, en un punto específico. Es una nueva era, es una nueva etapa de la adoración del Señor. De modo que esto está cambiando y está elevando el concepto que tenían de adoración los judíos, que creían que debían adorar en un lugar puntual, en un santuario específico. Y fuera de eso, el Señor está diciendo, va a llegar una hora, puntualmente, después de mi muerte y resurrección, que vais a tener que adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Hermano, Jesús mismo es el nuevo templo. Él mismo se dijo así. Juan 2:21, si lo podemos proyectar ahí. Juan 2:21. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Mira, Jesús mismo es el nuevo templo. Mira lo que dice Juan 2:21. Pero él hablaba del templo de su... ¿Y cuándo está diciendo eso? Él está diciendo, yo voy a destruir el templo y lo voy a reconstruir en 3 días. ¿Y de qué está hablando él? Él mismo es el templo. Él mismo es el contenedor y en Cristo vimos el esplendor de la gloria del Padre. El Señor hizo en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel construyera un tabernáculo para que la presencia de Dios habitara ahí. Pero ¿en qué evita la presencia misma de Dios? Porque es Dios mismo. En plenitud vimos el destello de su gloria en el unigénito de Dios, en Cristo. Él es el propio, ahí habita toda esa presencia. Él está diciendo, llegó una hora porque yo estoy aquí, voy a morir y resucitar y por lo demás les voy a dejar mi espíritu. De modo que esto ya no hace necesario que adoremos al Señor en un solo lugar específico. Ahora, por favor, no se confunda. Usted podrá decir, bueno, si yo no tengo que adorar al Señor en un lugar específico, no necesito ir a la iglesia. Bueno, otra vez, si tu mente solo está pensando en el consumo, claro que tú no vas a ver muchas razones a simple vista, porque no tienes una clara concepto de adoración de por qué tienes que ir a la iglesia. Pero por lo demás, si tú estudias ligeramente, vas a darte cuenta que necesitas ir a la iglesia porque necesitas el estímulo de la adoración de tus hermanos también a Dios. Y tantas otras cosas. Ya no necesitamos un templo que mida nuestra adoración. Ya lo tenemos en Cristo. Bueno, pero Cristo no está aquí físicamente, pero sí su espíritu. La venida de Cristo abolió el sistema de oración que tenían antiguamente, fijo. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Es que la adoración no depende de una atmósfera, no depende de una arquitectura sagrada. Y llevemos esto más allá. No depende de una musicalización. La adoración no es simplemente un sistema o parte de una liturgia
formal del domingo. La adoración verdadera está centrada en Cristo, no en la música. Si tú adoras a Dios solo si los músicos tocan bien, vamos mal, ¿verdad, músicos? Y no estamos diciendo que lo hagan bien o mal. Estamos diciendo que no debe limitar eso nuestra adoración. La adoración no depende de una atmósfera física, de un emocionalismo visual terrestre. Ha de ser más profunda. La adoración verdadera está en una nueva era. ¿Cuál es esa era? Fijémonos. Versículo 23, parte B. Una tercera verdad que define la verdadera adoración es que la adoración verdadera es la que busca el Padre. Es algo que Dios demanda, no que tú quieres. Es algo que Dios exige, es algo que Dios rige, es algo que Dios norma, no que nosotros mismos simplemente podemos ofrecer según me nazca del ombligo. ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 23, parte B? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él está buscando. Me he saltado a posta este tema de adoración en espíritu y en verdad, pero quiero que fijéis que el Padre está buscando tales adoradores. En otras palabras, Dios demanda que su pueblo le adore. Dios demanda que su pueblo le adore. Eso es lo que el Padre está buscando. Dios tiene una expectativa de cuando su pueblo se reúne de manera especial, y es que le adoren. Dios tiene esa expectativa contigo de manera individual, es que tu vida le adore. Pero sobre todo de manera especial cuando nos juntamos a celebrar y adorar a Dios. ¿Por qué vienes a la iglesia? Otra vez, si vienes solo pensando en que vengo a buscar aún la palabra, que es correcto, hermano, pero no es el fin final. Tú debes venir a buscar el conocimiento de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué queremos que hayan predicaciones bíblicas? Porque no es la finalidad en sí mismo. Te voy a decir cuál es la verdadera razón e intención de exponer la escritura de manera clara y precisa lo más que podamos cada semana tras semana. Y es que tú adores mejor a Dios. Es que la iglesia adore más a Dios. Verdadera adoración. Eso es lo que está buscando el Padre. Y no lo está buscando simplemente esta era, lo busca desde el principio. Isaías, Salmos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, toda la escritura apunta a cómo Dios quiere que su pueblo se conduzca, porque esa es la manera en que Él recibe adoración. Para eso creó Dios al hombre, la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera. Y la caída no terminó con esto, no. Simplemente confundió la adoración. Es por eso que debemos ser instruidos en el conocimiento del Señor para adorar de manera correcta al Señor. Pero realmente ese es el deseo del Señor. Ese es algo que el Señor está buscando. Eso es algo que Dios demanda. Pero otra vez, no cualquier adoración, sino una adoración verdadera. Eso es lo que está buscando. Fíjate, el versículo dice, porque también el Padre tales adoradoras buscan que le adore. No cualquiera, sino esos tales que acaba de definir en las palabras anteriores. Adoradores que adoran. Tú eres un adorador, pero no sé si en todo adoramos. O no sé si en todo adoramos a Dios. Somos máquinas adoradoras. Pero debemos ser máquinas, entre comillas, humanos, un pueblo redimido que adore solo a su Señor. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esto nos deja más claro el versículo 24. Él está diciendo Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo deja aún más claro en el versículo 24 y esto nos lleva a una cuarta verdad que define la verdadera adoración y es que la adoración verdadera ha de ser única y exclusivamente y no de otra forma que en espíritu y en verdad. Y él lo deja claro aquí. Primero dice Dios es espíritu, ¿verdad? Amén. Y hemos de tener esto claro. Dios es espíritu, es decir, es inmaterial, es infinito, es eterno. No lo podemos limitar. Pero ¿cómo no? Si
Salmos dice que sus manos nos sostienen o que estamos en el hueco de su mano. ¿Sí tiene manos? No. Salmos es un libro poético. Si yo te digo, mi esposa es la flor más bella del jardín, tú no crees que yo me casé con una planta. Tú entiendes que hay un género literario que rige la correcta interpretación de dicha cosa. Eso se llama una metáfora, puntualmente una personificación, es decir, dar un atributo humano a algo divino, con el fin de embellecer el lenguaje. Eso es lo que está pasando. Dios es espíritu. Dios es espíritu. No puede ser contenido, no puede ser manipulado, no puede ser torcido. Por eso la adoración debe ser espiritual y no carnal ni ritualista. La verdadera adoración no está en lo físico, es decir, en cómo una cuerda se tensa o cómo un instrumento suena. Ha de ser tu alma, espíritu. Ha de ser tu mente elevándose al Señor. Ha de ser tu corazón clamando, gritando, gimiendo si es necesario, las verdades absolutas universales de nuestro Señor. Eso es la verdadera adoración. La verdadera adoración tiene dos ejes. Uno es espíritu, impulsada por el Espíritu Santo. Surge desde el corazón regenerado, de modo que alguien que no tiene este corazón no puede adorar a Dios. El conocido pastor John Piper hizo un ejercicio buenísimo, pertinente para esto, así que lo uso como ilustración. Él hizo el ejercicio de ir a la inteligencia artificial y pedirle, dame una oración de adoración a Dios. Se para delante de su congregación este pastor y lee dicha oración. Hermano, fenomenal, doctrinalmente impecable, correcta. O sea, sin mancha alguna. Dios, alabando al Dios Trino, su obra, su persona, todo, con una hermosura de palabras que ya muchos de nosotros quisiéramos tener. Pero hay un pero. Y eso es que eso, aunque esté doctrinalmente correcto, no es adoración, porque eso no siente, porque eso no tiene alma, porque eso no tiene un corazón que realmente está alabando al Señor. Y este es el punto de los judíos. Recitaban las verdades del Señor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y se sabía la Torá de memoria, pero no están meditando ni haciendo una introspección, ni realmente sus almas están adorando al Señor. Mi pregunta es para ti, ¿realmente cada vez que cantamos, y digo cada vez con mucho énfasis, que cantamos las verdades bíblicas de nuestras canciones dominicales, estamos elevando nuestra alma a Dios? El primer eje de la adoración verdadera es que es en espíritu. Y el segundo eje es que es en verdad. Es decir, conforme a la verdad, conforme a la revelación bíblica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17 que define la verdad. Colosenses 3:16. En Cristo está la verdad. Eso es la verdad. De modo que no, otra vez, mismo énfasis, no podemos adorar algo que no conocemos, como conocemos a Dios por medio de su palabra. Es decir, adoramos a Dios aún por medio de lo que Él mismo nos ha dejado para revelar. Por eso que cantamos salmos, por eso que cantamos y entonamos su propia palabra, porque debe ser correcta. Dios no acepta cualquier metáfora por bonita que suena, ha de ser correcta, bíblicamente, doctrinalmente correcta. Pero eso no es todo, debe ser desde nuestro corazón como una exaltación a Dios. El chat GPT no puede adorar a Dios por más doctrina explícita y sana que exprese. Eso solo le queda a nosotros. Hermanos, si falta el Espíritu, es decir, si solo hay verdad doctrinal, pero no está envuelta, guiada desde nuestra alma hacia el Señor, si hay verdad, si hay, pero falta el Espíritu, eso es simplemente frivolidad, ritual, paganismo, religión no perfecta.
Si solo hay sana doctrina, y digo entre comillas porque la sana doctrina no está divorciada de lo espiritual. Si solo hay conocimiento bíblico, pero tu alma no está cantando y entonándole al Rey de Reyes, al Señor, al único digno de que ser adorado y que todo tu ser debe apuntar a Él, tú no estás adorando al Señor. No estamos adorando al Señor. Ahora otros dirán, mi alma, yo genuinamente exalto al Señor. Pero déjame decirte algo, que si no lo estás haciendo correctamente, basado en la verdad, es un emocionalismo vacío, idólatra y carnal. ¿Pero por qué? Porque se basa en ti, no es la verdad de Dios. Dios quiere que haya adoración de su pueblo, que no es automática la adoración verdadera. Adorar es automático, pero la verdadera no. Y pone dos grandes ejes en este pasaje. Uno, que sea espiritual, el alma adorando al Señor. Si no, ChatGPT lo podría hacer mejor que nosotros. Eso no es así. Y el segundo eje es que sea en verdad basado en el propio conocimiento de su palabra. No puede ir divorciado. Si falta espíritu, un ritual frívolo. Si falta verdad, emocionalismo carnal. Dios quiere tu alma, cimentado y guiado por la verdadera verdad. No hay otra verdad, una verdadera falsedad, ¿verdad? No, Dios, su palabra, que ha impregnado nuestro corazón y que expulsa adoración. En otras palabras, la adoración es el resultado de que realmente en nuestro corazón hemos saboreado las verdades dulces de nuestro Señor y que se derrama. Eso es lo que hacía Pablo. Cada vez que Pablo está definiendo verdades del Señor, lo puedes ver en todo el Nuevo Testamento, él no hace más que expulsar y terminar en doxología y comienza a adorar al Señor. Alabado sea el Señor, glorioso es su nombre. Eso es lo que el Señor busca, que tu mente, que tu corazón esté impregnado de la verdad del Señor para que todo tu ser, todo lo que tú eres sea guiado a una única cosa, adorar al Señor. Romanos 12:1. Romanos 12:1, si lo tienes por ahí, hermano, y podemos buscar los otros siguientes pasajes, eso es algo que el propio Señor está señalando. Así que, hermanos, os ruego, mira, por la misericordia del Señor, Pablo está rogando, está llamando, está exhortando a los hermanos, basados en la misericordia de Dios, es en algo que Dios mismo ha transmitido de sí mismo, que presentéis vuestros cuerpos. Es decir, todo vuestro ser, esa es la idea que está diciendo, todo vuestro ser, que presentéis vuestros cuerpos, todo vuestro ser, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu cuerpo, en otras palabras, es el resultado de tu culto racional. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que debes presentar tu ser completo, que ha de estar guiado por el entendimiento que tienes. ¿Y cuál ha de ser el entendimiento de los cristianos? Dios, su palabra. Si esto está pasando, hermano, y verdaderamente está pasando, tienes un mandato. Estás siendo llamado a adorar al Señor. Esa es la quinta verdad que define la adoración verdadera, y es que la adoración verdadera no es un capricho, la adoración verdadera es necesaria para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios la demanda. Fíjate tú, el versículo 24 en la parte B, es necesario, es necesario. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese necesario es un enfático. No es opcional, no es optativo, no es si quieres. Necesitas adorar a Dios. Tú tienes una necesidad, pero Dios tiene una demanda de ti, que le adores así. De modo que, hermanos, entonar y cantar y alabar al Señor, no solo con cánticos, sino con todo nuestro ser, con todo nuestro alma, hermano, no es opcional, es un mandato divino. Te guste o no, Dios está demandando de ti adoración. En esto se basan los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor con todo tu corazón y termina con todo tu ser.
Hermano, antes de la misión, y te lo dice un misionero, antes de el ministerio, antes del servicio al Señor, hemos de adorar a Dios. En otras palabras, queremos llamar al servicio a aquellos adoradores de corazón que aún tienen la capacidad de mantenerse adorando al Señor por medio de cuando ejecutan algún otro servicio. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Antes de amarás a tu prójimo. Por supuesto, no estamos divorciando el amar al prójimo, las misiones. John Piper también lo definía así. La misión existe porque la adoración no. Es decir, vamos y salimos de misiones y predicamos el Evangelio y compartimos la palabra porque hay otros que no están adorando al Señor. Y no lo van a poder hacer al menos que conozcan al Dios verdadero. ¿Te das cuenta? Hermano, 5 verdades que definen la adoración verdadera. La adoración verdadera está fundamentada en el conocimiento de Dios. Versículo 22. La adoración verdadera está en una nueva etapa que el Señor está demandando, que no se debe limitar a algo meramente físico, a algo externo, a algo simplemente vacío. Versículo 23. La adoración verdadera es algo que Dios busca, que Dios desea desde el principio. Versículo 23b. La adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Versículo 24. La adoración verdadera es un mandato que todo cristiano debe atender. Es necesario. Ahora, decimos todo esto. ¿Por qué decimos todo esto? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Mi pregunta rápida es, ¿estás adorando al Señor en espíritu y en verdad? ¿Es tu alma elevándose al Señor, basada y guiada por el conocimiento verdadero del Señor, o es vacía, es emocional, es carnal? Está basada en lo que a ti te apetece y no lo que Dios quiere. Querida iglesia, ¿es así nuestra adoración? Aún, y aunque estamos diciendo que la adoración es algo que fluye del corazón y ha de nacer del corazón, ¿será que cuando entonamos al Señor estamos externalizando esa devoción? ¿Entiendes que aún cantarle al Señor es para Él? Por ejemplo, si Él estuviera aquí presente, ¿no quisieras por medio de la música agradar a tu Señor y cantar todas las verdades que tú exaltas, proclamas, que tú besas, a las cuales tú te postras? ¿Estás tú poniendo tu espíritu? Si tú estás poniendo tu espíritu, déjame decirte algo. Si alguien pone su alma en algo, se va a notar. ¿Por qué? Porque va a haber pasión, por ejemplo. ¿Estamos adorando así a nuestro Señor? Yo creo que es una exhortación para todos nosotros. Porque aun cuando lo estés haciendo y aun cuando tú puedas decir, sí, yo estoy haciendo eso a mi Señor, sigue siendo insuficiente. Nuestro Señor aún sigue mereciendo más. Sigue mereciendo más. Ser más exaltado, más elevado en nuestros corazones, más elevado por medio de nuestro ser. Nuestros hermanos que nos dirigen por la gracia del Señor y prestan este servicio a la iglesia, en la adoración musical, siempre tienen claro algo, y es que nadie puede de hecho subirse a servir en este ministerio si no tiene algo claro. Algo que llamamos la filosofía ministerial del ministerio de alabanza. Y el punto número 1 es que lo central de la adoración musical es Dios, no la iglesia. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Las canciones están basadas en la palabra del Señor, las verdades eternas del Evangelio, y no en el sentimentalismo o emoción de las personas. De modo que si una canción suena muy bonita, muy buena, y aunque esté popular número 1 en YouTube cristiano o algo así, si no está conforme a la palabra, la rechazamos. Dios no acepta cualquier adoración.
No quiere cualquier adoración. No toda adoración es verdadera. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? No simplemente que los hermanos que ministran la alabanza digan, yo lo hice bien, y el resto me da lo mismo. No, es que toda la iglesia pueda adorar en espíritu y en verdad al Señor, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. La adoración no está basada, de hecho, en los 5 minutos o 20, media hora que dura el tiempo musical. La adoración es un estilo de vida y es la prioridad máxima. Hermanos, algo que podráis ver, y aunque dijimos muchas cosas, tuvimos que correr y volar en este pasaje. Mucho nos queda, y es porque toda la palabra está en torno a una cosa, que Dios sea adorado. La pregunta es, ¿estás tú adorando a Dios? Probablemente tú no lo adoras correctamente porque no lo conoces correctamente. Probablemente tú no lo adoras porque aunque conoces, no has hecho eso el deleite de tu alma. Si ese no es el deleite de tu alma, Dios mismo no es el deleite de tu alma. Cristiano, la iglesia es la llamada a proclamar, a adorar, a anunciar, a elevar, a santificar, a besar la mano, a adorar a Dios aquí en la tierra. No hay otra institución que lo deba y pueda hacer por nosotros. Las piedras, por más que proclamen aún la verdad, no van a adorar a Dios como tú y yo lo podemos hacer. Es necesario que la Iglesia Evangélica Palabra Fiel adore más y mejor, de mejor manera y aún más abundantemente a nuestro Señor. La pregunta no es si hay adoración o no. Como hemos dicho, el hombre es una máquina de adorar. De hecho, por eso que genera tantos ídolos. La pregunta es si es adoración verdadera, sí o no. Porque tales adoradores Dios está buscando. En espíritu y en verdad. Vamos a orar. Cuánto necesitamos siempre, Señor, perdón, ser recordados de tu palabra. Y a medida que avanzamos, Señor, volver a lo central, a lo básico. Es que la finalidad de la iglesia ha de hacer adorarte, Señor. Pero no de cualquier manera, no en la misma manera que batallamos o adoramos cuando adoramos algo que no eres tú, Señor. Y al no ser tú es cualquier otra cosa, se transforma en un ídolo, la comodidad. Señor, podemos transformar en un ídolo nuestra relación matrimonial, incluso nuestro amor hacia nuestros hijos podrían tornarse nuestros ídolos. No es nuestro deseo, Señor. Hay tanto que corregir en esta área. Salmo 100, Señor, tanto, los salmos en sí mismos que te adoran. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alma sea constrita, sea confrontada, sea inquietada a adorarte a ti y solo a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que siempre buscamos algo que adorar, que estamos deseando poner en el centro de nuestra vida tantas cosas, Señor. Pero ayúdanos a detectarlo de modo que podamos ponerte a ti y solo a ti en el centro de nuestro corazón, de modo que se desborde en el centro de una adoración. Tú estés en el centro de una adoración correcta. Tenemos que crecer en adorarte, Señor, en glorificar tu nombre, en maximizar en nuestros corazones y en esta sociedad, Señor. ¿Quién eres tú? Ayúdanos a menguar, a postrarnos,
delante de ti para besar tu mano y exaltarte así, adorarte a ti. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.